Pues antes de la explicación de cómo pescar a fondo al curry, hoy vamos a dar un fuerte abrazo a un forofo de la pesca que nos sigue y tenemos constancia todos los santos días. E incluso se ven los programas repetidos por si acaso se le ha pasado algo. Me estoy refiriendo a un forofo que se llama Aitor Rubio. Aitor Rubio, un buen saludo de este programa de Caña y Carrete, y no te extrañe que en algún día que otro te hagamos venir para que nos hagas compañía y, ¿por qué no?, puedes salir a pescar con nosotros. Un saludo, Aitor, y buena pesca. Pues hoy, lo dicho, vamos a intentar explicar las distintas modalidades que hay para pesca de curricán de fondo. Lo cierto es que cada maestrillo, como suelo decir, tiene su librillo, y hoy vamos a intentar explicar un poco eso, las distintas modalidades. Vamos a empezar quizás por la más tradicional, que era quizás la pesca de curry de fondo, con unas plomadas, los plomos habituales alargados para pescar se iban sucediendo a lo largo de la línea cada 20 metros aproximadamente, 15-20 metros, y dependiendo de la cantidad de plomos que íbamos soltando, nuestro señuelo pues iba más al fondo o menos al fondo. Todo eso, bueno, pues ha quedado un poquito desfasado con las nuevas tecnologías, y hoy vamos a empezar a explicar un poco cómo se trabaja con el profundizador. El profundizador viene a ser un carrete eléctrico grande que va a soportar pues prácticamente un gran peso de plomo, que va a ser lo que nos lleve al fondo los señuelos que vamos a utilizar para intentar engañar a esos depredadores. Lo cierto es que hay, muchas formas de pescar al curry de fondo. Hoy vamos a empezar con lo que es esto, el profundizador. Los hay eléctricos y los hay manuales. En esta ocasión, bueno, pues aquí enseñamos el eléctrico, que es el que tenemos disponible y el que habitualmente utilizamos en nuestras salidas de pesca. Lo cierto es que no tiene mayor complicación, como digo, es simplemente un motor eléctrico que va acoplado en este dispositivo, un tambor donde va, en teoría, tiene que ir un hilo, habitualmente viene de casa, de fábrica, con un hilo de acero, pero quizás con el tiempo ese hilo de acero se va degradando, acero inoxidable, se va degradando y no te da la suficiente garantía como para que esto pueda soportar el peso que tiene que soportar. Estamos hablando de que vamos a pescar en una profundidad bastante considerable. Estamos hablando de que vamos a pescar a partir de los 40, de los 50 metros de fondo, y a eso hay que sumarle un poco de velocidad. Tampoco es excesiva la velocidad, va a ser unos 2 nudos y medio para la pesca precisamente con este tipo de artilugio, el profundizador. Bueno, pues el profundizador, es un elemento imprescindible para este tipo de pesca. Esto va lógicamente conectado a corriente, este motor, 12 voltios, y lo cierto es que lo mejor de todo es que lo único que tiene es que va a conseguir que nuestro señuelo vaya directamente al fondo. Os lo voy a explicar quizás con un esquema mucho más sencillo. Aquí vais a tener este vídeo. Cuando pesca en aguas profundas, es importante controlar la profundidad a la que colocar el cebo. Si no utiliza un profundizador, el cebo tiende a subir a la superficie, lejos de los peces. Por lo contrario, si utiliza uno, este llegará hasta donde se encuentran los peces y se mantendrá a esa profundidad incluso mientras arrastra. Así funciona un profundizador. Lo primero que debe hacer es conectar su sedal al profundizador. Ate el peso al cable del profundizador y a continuación conéctelo a su sedal con un clip liberador de línea. Ahora que ya está preparado, ya puede colocar su caña en el portacañas. A continuación, utilice su profundizador para hacer descender el peso y su cebo a la profundidad deseada. Para ello, utilice la ecosonda para determinar a qué profundidad se encuentran los peces. A medida que el peso desciende, su caña se irá curvando. El medidor de profundidad le ayudará a determinar cuánto cable le ha alargado, permitiéndole saber a qué profundidad se encuentra exactamente.
Mientras arrastra, el profundizador mantendrá su cebo a la misma profundidad, permitiéndole moverse con naturalidad a través del agua. En algunos profundizadores podrá hacer que el peso suba y baje para cubrir más zona, el llamado modo cíclico, o mantenerlo a una distancia determinada del fondo para capturar peces en suspensión. Cuando un pez pica el cebo, el sedal tira, el clic liberador de línea se suelta y la caña pierde la curvatura. Quite la caña de pescar del portacañas y ya solo le queda luchar con el pez mediante su caña y carrete para sacarlo. Así es como un profundizador le puede ayudar a pescar a ciertas profundidades, colocando su cebo donde se encuentran los peces y manteniéndolo ahí hasta que piquen. Bueno, pues después de la explicación de ese vídeo, os voy a explicar un poco más en qué consiste toda esta parafernalia. Os voy a enseñar el plomo que originalmente lleva este tipo de artilugio, el profundizador. Nosotros estamos utilizando un profundizador marca Canon y que va a soportar el peso completo de esto que os estoy enseñando. Esto básicamente es una pieza de plomo aproximadamente de unos 4 kilos, que en su interior la mitad es casi hueco para meter aceite de sardina, algo oloroso que vaya dejando un rastro. Esto va enganchado al profundizador con un, como te digo yo, he cambiado ese hilo de acero inoxidable por un trenzado suficientemente fuerte. En esta ocasión es un 65, que me da la garantía suficiente de que no se va a romper y que va a aguantar los envites de cualquier incremento de velocidad del barco. Bueno, pues este es uno de los elementos imprescindibles precisamente para pescar al curry de fondo con profundizador. El profundizador, como veis, lleva una pinza enganchada. En esta pinza hay varios modelos de pinza que podemos encontrar en el mercado y es donde va conectado precisamente el hilo de nuestra caña. Iría en esta posición más o menos. Cerramos lo suficientemente fuerte para que aguante precisamente la presión de nuestra muestra y lo vamos a explicar precisamente con una de las muestras que tenemos aquí a mano. Y así lo vas a ver más claramente. Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Ponemos en funcionamiento el profundizador. Este plomo lo dejamos a través de nuestro profundizador llegar prácticamente hasta el fondo. Sabremos el fondo que tenemos, primero por la sonda con la que estamos trabajando y segundo también porque tenemos un marcador de metros justo en el eje de nuestro tambor. Aquí sabremos perfectamente al fondo que está trabajando nuestro plomo. Al mismo tiempo, conforme está bajando el plomo, está enganchado a nuestro sedal y también va bajando al mismo tiempo nuestro señuelo. Cuando haya llegado el profundizador a nuestro fondo deseado, lo único que tenemos que hacer es cerrar el tambor de nuestro profundizador, de nuestro carrete, y también cerrar, porque habíamos dejado abierto para que fuera acompañando, cerrar también el carrete que tenemos en la caña. En ese momento nosotros empezamos ya a pescar. Una velocidad habitualmente suele pescar entre los 2 nudos y medio. No más, porque quizás levantaríamos demasiado el plomo y no funcionaría como corresponde. Lo cierto es, para saber realmente cómo funciona, ahora lo voy a explicar, pero antes de explicar eso, voy a deciros cómo funciona realmente la pinza esta.
Imaginaos que esto está prácticamente navegando ya por el fondo, y el momento que haya algún pescado que se enganche a la muestra, hará la suficiente presión para que se suelte de la pinza, con lo cual el pescado se queda enganchado a nuestra muestra y directamente a la caña que estamos manejando, sin plomos, sin peso, y lo cierto es que es una sensación completamente distinta a la que podamos hallar tenido. Eso os lo puedo asegurar, la sensación de tener un buen pescado directamente a la mano con este tipo de fórmula para pescar es algo que tenéis que probar de vez en cuando. Dicho esto, os voy a explicar algo que es curioso, y os lo explico. Curioso porque esto todo funciona en base a las puras matemáticas. Bueno, pues lo cierto es que muchos de vosotros que habéis estado probando quizás la pesca de este tipo con profundizador, estaréis pensando igual que yo en muchas ocasiones el saber que realmente estáis pescando en el fondo que debéis pescar. Y yo antes me refería a que este sistema es un sistema de matemáticas pura. Para ello, ya os voy a explicar cómo se hace. No es que yo lo sepa, sino que también lo he averiguado. Para saber la velocidad máxima permitida, el fondo óptimo al que estamos pescando. Como digo, esto es matemática pura. Teniendo en cuenta lo que tenemos aquí, que son líneas todo, absolutamente líneas, podemos averiguar a través de trigonometría la velocidad y fondo máximo al que podemos pescar de una forma óptima. Voy a intentar explicaros algo que quizás a mí me llegó más tiempo de la cuenta y que me provocó el perder algún que otro señuelo. Lo cierto es que a través de ir buscando las fórmulas para poder pescar al máximo fondo posible, sin saber o sabiendo quizás de qué forma podía evitar esa rotura para enganchar de abajo en el fondo con nuestros señuelos, estuve dándoles mil vueltas al tema. Lo cierto es que vemos que si nosotros soltamos nuestro profundizador, como he enseñado antes, hasta el fondo, lo dejamos caer y vamos a tomar como referencia el nivel del agua. El nivel del agua. Si esta es nuestra caña, esta es la puntera de nuestra caña de profundizador y esto es nuestro hilo, vamos a intentar siempre, en la medida de lo posible, como máximo, tener este ángulo que forma la horizontal del mar con nuestro hilo del profundizador, digo, tener un máximo de 45 grados. ¿El motivo? Pues muy sencillo. A través de fórmulas matemáticas se puede demostrar que la profundidad máxima óptima para poder pescar y saber realmente que nuestro plomo está pescando a la superficie que nos marca la sonda, a través de esa regla mnemotécnica y matemática, a través del coseno del ángulo que tenemos aquí, podemos saber en qué fondo estamos trabajando. Y no es ninguna perogrullada, os lo digo en serio. Es algo mucho más serio y lo cierto es que todo depende de las ganas que tengamos un poco de complicarnos la vida. Me metí buscando en matemáticas la fórmula de poder conseguir el estado óptimo para poder pescar en el fondo que quisiera y a la velocidad máxima que podríamos trabajar. Bueno, pues os puedo asegurar que si la línea del profundizador está con la horizontal del mar en un ángulo máximo de 45 metros, estamos trabajando prácticamente a la profundidad óptima que nos marca nuestra sonda. El momento que la velocidad del barco aumente o haya más corriente de la cuenta
o incluso la velocidad del barco sea mínima, nuestro plomo bajará y el ángulo será distinto. Por lo tanto, vamos a intentar por todos los medios mantener un ángulo de 45 grados, como os voy a explicar en esta tabla de cosenos. Bueno, pues después de esta lección de matemáticas puras y cosenos y cosas de este tipo, vamos a dejarnos un poco la trigonometría y nos vamos a dedicar un poco más a lo que más tangible tenemos. Hemos dicho que esta es la pieza fundamental, esta es la original que viene con este profundizador y con la que vamos a conseguir llegar a nuestro fondo deseado. Os vuelvo a repetir que está con un cable de acero, aproximadamente viene de fábrica, pero quizás con el tiempo se deteriora y por lo tanto decidí cambiarlo por un casi 70 de trenzado que te aguanta perfectamente los envites de los cambios de velocidad o cualquier piedra que se te pueda salir por el camino. Lo cierto es que para trabajar con este tipo de piezas uno se las ingenia también para, en lugar de pescar a tanto fondo con tanto peso, pues dejar volar un poco la imaginación y te lo fabricas tú pues a una escala un poco menor. Prácticamente con este pequeño se puede pescar a una profundidad entre los 35, 40, 45 metros perfectamente a esa velocidad. Dos nudos y medio, y que te da la garantía de que funciona perfectamente. Hay otro tipo de plomos también que existe en el mercado, que es la llamada lenteja. Lenteja quizás por la forma que tiene precisamente el plomo. Todo esto es plomo macizo con una sujeción, una aleta que le va a servir de guía para que no se te vaya moviendo demasiado, y como siempre con su pinza correspondiente. Fijaos que esta pinza es algo distinta a la que os he enseñado antes, pero el funcionamiento básicamente viene a ser el mismo. Así que dependiendo en qué fondo estemos, dependiendo a qué fondo queramos bajar, dependiendo de si tenemos muchas piedras con muchos picos altos, vamos a utilizar un sistema como la lenteja o utilizar otro tipo como es este profundizador, que también funciona de maravilla. A todo esto siempre habrá que tener siempre mucha precaución y prestar atención siempre a lo que nos vaya marcando la sonda. Siempre puede aparecer algún pico más grande que otro y darnos algún susto, y por desgracia algo de esto se nos puede quedar en el fondo. Así que pescando de esta forma habrá que estar siempre muy pendientes de lo que tengamos en la sonda, las señales que te va indicando la sonda en el fondo. Bueno, pues lo cierto es que después de dar la explicación de cómo funciona la teórica, esto de pescar con profundizador, lo cierto es que muchas veces nos preguntamos qué señuelos vamos a meter. Y esto sí que es un rompecabezas, dependiendo de la claridad del agua, dependiendo de la profundidad, dependiendo de muchos factores, tendremos que ir probando el cambiar el distinto señuelo por si acaso el que hemos metido no funciona. Y como suelo decir, los pescadores picamos más en la tienda que los pescados en la mar. Y para ello, por ejemplo, aquí os traigo un muestrario de algo de lo que podemos encontrar en cualquier embarcación de pesca de fondo. Muestrario completo, bueno, no completo, pero sí amplio, de algunas de las piezas que se pueden utilizar para esa pesca de fondo, al curry con paraván, que ya explicaremos en su día, o con un profundizador. Tenemos las clásicas, las bomber. Esta bomber rosa es una pieza que llamó mucho la atención cuando salió al mercado y fue un boom tremendo. Lo cierto es que tanto el movimiento
que produce la pala. Como el color que tienen llamaron mucho la atención en aquel momento y funcionaba muy bien. Lo cierto es que el pescado muchas veces, pensamos nosotros los pescadores, en muchas ocasiones se cansan de ver siempre el mismo color. Por lo tanto, en otras ocasiones nos limitamos a poder cambiarle la forma y el color que tienen. No la forma completa, pero sí por lo menos los tonos que lleva habituales, y cambiarle por otra tonalidad que llame un poco más la atención y que sea quizás esa novedad para el depredador. Lo cierto es que podemos dejar correr la imaginación y vamos a ir eligiendo los distintos modelos que nosotros pensamos que pueden funcionar. Entre ellos podemos ir cambiando absolutamente de todo y nos podemos sorprender de que quizás cuando menos te lo esperas, un modelo como es este, que salió quizás, como os digo, de dejar volar la imaginación, puede darte una grata sorpresa y hacer una jornada de pesca completamente increíble. Bueno, pues les digo que muestras podemos tener muchas en el mercado y dependiendo del fondo al que vayamos a pescar, dependiendo de la claridad del agua, dependiendo del plomo que le estamos metiendo para que vaya a un sitio a otro, pues pueden llamar más la atención y nos pueden dar realmente una alegría en una salida de pesca como las que estamos teniendo. Las habituales son las Rapaleas, la marca de Rapala, los Yo-Zuri, la Salco, por ejemplo, como esta, es otra de las marcas que también funcionan muy bien. La Laser Pro, navega muy bien, incluso a mucho fondo. O por ejemplo, la tradicional Rapala. Estáis viendo que son muestras de gran tamaño, son señuelos de gran tamaño. Cada una tiene una pala completamente distinta y trabaja en un movimiento completamente distinto. Pero os puedo asegurar que funcionan siempre y cuando nuestro pescado quiera atacar y quiera comer o pueda ser engañado por este tipo de señuelos. En el mercado, os digo, hay multitud de señuelos, multitud de modelos que podemos encontrar. Por ejemplo, sabemos que los calamares habitualmente es un bocado exquisito. Bueno, pues Yo-Zuri sacó en su día también este modelo de calamar que navega perfectamente a la velocidad de curry de fondo, con unos colores increíbles y que nos pueden dar muchas alegrías. Así que, os lo digo, la cosa es ir probando. Si la cosa no funciona, es simplemente ir probando algunos de los modelos que tengamos en nuestro almacén particular para tentar la suerte, y seguro que en alguna de estas alguna sorpresa nos da la caña. Hoy quiero analizar con vosotros el concepto de la profundidad en el curricán de fondo. Siempre hemos pensado que cuanto más abajo pesquemos, será mejor y más fácil coger grandes piezas, puesto que es allí donde ellas viven. Pero si observamos en las imágenes, vemos que si nos pasamos en la distancia de profundidad es muy fácil enrocar, o en su defecto tocar con el señuelo el fondo, bien sea roca, arena o fango. Esto provoca que la pala del señuelo se llene de alga y a partir de ese momento el señuelo no nade bien. En ocasiones, desde arriba, desde el barco, apenas nos damos cuenta de que hemos enrocado y dejamos que el señuelo continúe pensando que a lo mejor simplemente ha sido un toque de algún animal. Esto hay que evitarlo. Siempre que veamos que el puntero de la caña acciona de alguna manera especial, hay que subir el señuelo, repasarlo, limpiarlo bien y volver a echarlo al agua. Bien,
Aunque a tenor de las imágenes vemos que si nos excedemos en la profundidad es muy fácil siempre o enrocar o llevarnos algún trozo de alga por delante, también debemos de tener en cuenta que nos interesa que el señuelo vaya sobre 1,5 metros o 2 metros del fondo, para que le dé tiempo y distancia al depredador a ver a nuestro señuelo, a seguirlo y a atacarlo. Prácticamente siempre se desarrollan los ataques de abajo hacia arriba, por lo cual, si llevamos el señuelo demasiado abajo, aparte de poder ensuciarlo, corremos el riesgo de no darle la oportunidad al depredador a que realice su ataque en condiciones. En esta serie de imágenes podemos ver perfectamente cómo el señuelo apenas roza las algas, es suficiente como para que enganche una de ellas y se ensucie. Esta acción es prácticamente inapreciable desde el barco, con lo cual el pescador no se percata de lo que ocurre. Sin embargo, comprobamos que mientras el señuelo navegue sucio, jamás podrá pescar. Resulta evidente a tenor de las imágenes que es muy difícil que un depredador ataque a un señuelo en esas condiciones. Y aquí podemos observar lo que vulgarmente se denomina un enroque. Aunque realmente no existen rocas, lo que ha ocurrido es que el señuelo se ha enganchado con el alga. Si somos cuidadosos y recobramos poco a poco, seremos capaces de poder subir el señuelo sin perderlo. Llegados a este punto, me atrevería a aconsejaros que vayáis siempre 1,5 metros o 2 metros por encima del fondo. Esa es la mejor garantía para una buena pesca y además os ahorrará mucho dinero.